ustedes vieron, impactante, la situación que viven las personas con discapacidad para poder viajar en el Sarmiento. Ahora vamos a hablar de otro tema que nos interesa también a los usuarios del Sarmiento y que es el tema de la seguridad, el tema de la señalización. Para eso invitamos a un trabajador del Movimiento Nacional Ferroviario, el señor Ramón Duarte. Por otro lado, las obras se encararon, esto es un hecho objetivo que se lo hemos reconocido al ministro, muy lentamente, o sea, las obras van muy lentas, entendemos que por el colapso de tantos años de abandono, de destrucción, pero las obras avanzan, en el caso del Sarmiento, con una renovación de vía parcial. Decimos parcial porque bueno, todavía faltan cambios, falta el sistema de señales, faltan las formaciones nuevas, a pesar de que ha llegado una que está en un periodo de prueba, que bueno, viene con los sistemas que están reclamando por los trabajadores y los usuarios, que son los sistemas de seguridad, de confort para los pasajeros, de seguridad para los usuarios y para los trabajadores. Pero bueno, está lejos todavía de ser un buen servicio, el servicio sigue presentando serias deficiencias porque se sigue corriendo un servicio limitado con pocas formaciones, la mitad de 26 formaciones, 14 o 12 creo que están rotando hoy día, con los mismos problemas de siempre, ¿no es cierto? Problemas con las puertas, problemas eléctricos por algunos sectores de vías donde el sistema de tercer riel es también viejo y obsoleto, pero bueno, las obras están encaradas. Últimamente, bueno, es de conocimiento público la inauguración que ha hecho la presidenta de servicios nuevos en el ferrocarril San Martín, con locomotoras chinas 24, que en realidad las trajeron hace un año, y algunas de esas locomotoras ya estaban funcionando, reforzando los servicios del Mitre y Sarmiento, con coches nuevos, coches chinos nuevos de pasajeros. Bueno, se está inaugurando este servicio, pero bueno, hay todavía faltan obras complementarias, ¿no es cierto?, como elevar andenes, accesos, descensos para gente discapacitada, en fin. Ahora, como es nuestra costumbre, le daremos la voz a los usuarios. Ellos van a opinar también sobre la seguridad en el Sarmiento. No es regular, es una seguridad que no sirve. No hay seguridad. Lamentablemente, sí. Mira, no sé, hace rato que no viajo mucho, pero sí que anda un poco mejor ahora. Ahora con los nuevos temas que están poniendo los nuevos trenes y todo eso, se está mejorando un poco. Espero que lo cuiden nada más. Más o menos, fuman mucho. Y está un poquito bravo la seguridad, más acá en Liniers, muy bravo está. Muchos chicos debe ser que se drogan y roban mucho. A cualquier persona que cruza, la ve un poco distraída, ya le roban. Sí, que tiene que ver un poquito más de seguridad. Malísimamente mala. Malísimamente mala. Te roban a la mañana, a la tarde. Cualquier horario te roban. Cualquier horario. Cada día fluye más y nadie hace nada. Está bien, tenemos trenes nuevos, tenemos la SUBE, tenemos luces nuevas, pero el tema es que tendría que salir más la seguridad. Y sabés que no viajo, pero me dijeron que la verdad que es muy peligroso viajar. Que roban mucho, ¿viste? Acabamos de ver una experiencia sobre las personas con discapacidad. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Para mí, los verdaderos discapacitados son los funcionarios que no tienen sensibilidad para entender las penurias que pasan
los pasajeros con capacidades diferentes para acceder al tren Sarmiento. Si habitualmente se viaja mal, como ganado, como nos refieren a veces los usuarios, bueno, en estas condiciones, con la separación que hay entre el andén y los vagones, entre todas las cosas que nos señalaron y que nosotros vimos en el informe, ustedes están viendo los padecimientos. Por favor, que haya más sensibilidad, que haya más conciencia por parte de los funcionarios responsables de la gestión ferroviaria. Una vez más en el aire, desde lejos no se ve. El tema que nos convoca hoy es la justicia. Muchas veces en lugares como Moreno, donde vivimos, nos preguntamos qué pasa con la justicia, cómo llega un vecino o una vecina de nuestro distrito a la justicia. Llega al sistema judicial, puede tener contacto, puede acceder al sistema judicial. Entonces empezamos a pensar en generar un programa como el de hoy, que tiene como objetivo contarle a todos nuestros vecinos qué es lo que tenemos disponible en materia de justicia en nuestro distrito, y también poder construir una idea de qué es lo que nos está pasando con las dificultades que tenemos para acceder a la justicia. En primer lugar, vamos a abrir con un informe que es del CIPEC. Le vamos a pedir al director que ponga el informe para introducir el tema del acceso a la justicia. Una persona tiene un conflicto, muchas veces no sabe que ese conflicto es un problema de derechos. Cuando sabe que es un problema de derechos, muchas veces no sabe cómo resolverlo. Cuando sabe cómo resolverlo, no sabe quién se lo puede resolver. Cuando encuentra quién se lo puede resolver, por ejemplo un abogado, no tiene cómo pagarle. Cuando tiene cómo pagar un abogado, muchas veces no tiene cómo pagar el juicio que el abogado le propone realizar. Tal vez ese juicio no lo puede pagar o porque no tiene plata, o porque no tiene tiempo, o porque no puede tolerar tener ausentismo en su trabajo. Una vez que lleva adelante el juicio, muchas veces ese juicio, a pesar de que tarda mucho, termina en una solución, por ejemplo, en una sentencia favorable. Muchas veces esa sentencia favorable se encuentra frente a una pared y no se puede cumplir. Las formas en las cuales los habitantes del país puedan acceder a sus derechos están vinculadas básicamente a tres temas: su conocimiento de los derechos, su conocimiento de los sistemas de resolución de conflictos y la capacidad de la justicia de resolver esos problemas. Para ser capaz de entender que un conflicto es una violación de un derecho, una persona debe tener una educación jurídica suficiente. Para acceder a la justicia tiene que tener acceso a los profesionales que tienen el monopolio del acceso a la justicia, en particular los abogados.
Para tener abogados hay que tener o dinero o tiene que haber un sistema de defensa de derechos suficientemente amplio, gratuito y accesible que hoy la Argentina no tiene. Y la tercera es, tiene que haber un sistema de justicia para los conflictos que se deben judicializar, eficaz, eficiente y con capacidad de responder rápidamente a las demandas de la ciudadanía y en general de todos los habitantes de nuestro país. Bueno, el video nos pone en situación, ¿no es cierto? Nos pone en la situación de muchos vecinos de Moreno, seguramente, que han atravesado por esta carrera de postas o se han quedado en alguna de las postas que relataba el video, ¿no es cierto? Acá, bueno, tenemos el profesional en la materia, pero se evidencia en este muy didáctico video que terminamos de ver que diversos problemas confluyen en el acceso a la justicia. No todos están relacionados con el Poder Judicial. Cuando se habla de del conocimiento, claro, del derecho, no es un tema propio. Más vinculado con la educación. Exactamente. Y también ahí queda también en evidencia el tema de la desigualdad social, ¿no es cierto? Porque también la falta de acceso a la justicia, como dice el informe del CIPEC. Claro, pero digamos que esa sería otra etapa. Sí. Lo que plantea Martín Bomer muy claramente es que la primera etapa fundamental es el conocimiento de tus derechos. Sí. Y eso me parece que es una materia que debería estar reservada sobre todo a la educación de los chicos y de los jóvenes, saber cuáles son tus derechos. Porque si vos no sabés cuáles son tus derechos, es muy difícil que acudas en busca de la defensa de esos derechos. Sí. Es decir, saber dónde están de alguna manera previstos los remedios para situaciones donde se te priva del derecho y después sí, quién se puede ocupar y cómo va a funcionar con la justicia, porque en realidad el profesional de derecho es como un intermediario entre el justiciable, el cliente que va a ver un abogado y el Poder Judicial. Entonces, a mí me parece que es muy importante y yo veo que en los programas educativos no está previsto o bien previsto el tema de los derechos, cuáles son, cómo están regulados y cómo después se puede acceder a la justicia, que es un tema que el CIPEC, que es una ONG muy conocida en Argentina, se ha dedicado de lleno al tratamiento de este tema y ha hecho encuestas y estadísticas en muchos lugares, uno de ellos Moreno. El CIPEC hace unos 15 años vino Moreno, quiso contactarse con el municipio y con algunas organizaciones y logró articular con algunas organizaciones sociales. En el caso, nosotros estábamos en la Asociación de Abogados y celebramos un convenio de asistencia técnica, un convenio marco, donde se trabajó en un documento sobre el acceso a la justicia en Moreno, particularmente en Moreno, cuando todavía no existía el departamento judicial, cuando era solo un proyecto, y va desde cuáles son los temas más importantes por los cuales la gente acude a un abogado, cómo se pudo resolver el tema, quienes asesoran, porque justamente lo que decía Bomer, que hay un problema que uno puede consultar a un abogado si tiene medios suficientes, y si no, tiene que haber algún sistema por el cual aquel que no dispone de esos medios también tenga acceso al abogado, que es una forma de tener acceso a la justicia, ¿no? Cuando se plantea este tema, ¿nos referimos solamente a la posibilidad de ingresar al sistema o a la resolución integral del problema que nos aqueja cuando hablamos de acceso a la justicia? No, por eso, son distintas etapas. El acceso a la justicia definitivo sería lograr que se haga justicia, porque a veces también tiene dos acepciones la justicia, ¿no? Hablamos de la justicia como poder judicial y de la justicia como valor. Sí. Es decir, no solamente el acceso al poder judicial, sino a la justicia
como valor, es decir, que se haga justicia en determinados casos. Entonces, y eso es lo más difícil, porque uno puede llegar a la puerta del tribunal, pero después lo que quiere es justicia rápida y eficiente, ¿no? Bien, ya nos hacen señas de que estamos en tiempo de la primera pausa, así que le pedimos al director la primera pausa y volvemos con el acceso a la justicia. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Bien, acá estamos de nuevo. Moreno tiene, empezamos a hablar de la posibilidad de los vecinos, o no, de llegar a el sistema judicial en un primer momento, ¿no? Y después decía Charlie, cómo además después construir la idea de llegar a que se haga justicia. Para eso tenemos que mirar un poco cuál es la oferta del sistema judicial en Moreno, ¿no es cierto? Tenemos qué es lo que tiene disponible nuestro distrito en materia de posibilidad de acceso al sistema judicial. Sí, creo que hay una historia para contar en este aspecto que tiene que ver con, primero, la necesidad justamente de favorecer un acceso más fluido a la justicia por parte del ciudadano en general, la dependencia que teníamos en ese momento con el Departamento Judicial de Mercedes. Habría que remontarse hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo, donde Moreno dependía del Departamento Judicial de Mercedes con sede en la ciudad de Mercedes. El otro día con Juan creo que lo hablábamos. Hay que recordar que Mercedes, una ciudad con un peso político muy específico dentro de la provincia de Buenos Aires, al punto que en algún momento hasta se pensó que fuera la capital de la provincia. Sí, de hecho es una ciudad donde hay familias tradicionales y hay toda una tradición también de la justicia. Abarcaba desde el límite con La Pampa, Trenquelauquen, hasta el Gran Buenos Aires, Morón. Moreno quedó como un resabio de ese mapa judicial muy amplio y con una realidad absolutamente distinta. El otro día veíamos, por ejemplo, y eso está contenido en el fundamento de la creación del Departamento Judicial, que había en 10 años ciudades como Bragado, 9 de Julio, que habían aumentado entre 20 y 60 habitantes. Ese es el aumento poblacional, o sea, prácticamente nulo.
no hubo aumento poblacional. La tasa de natalidad, digamos, es estable, digamos, casi nula. Casi claro. Suipacha, Bragado, General Las Heras, que pertenecen también al área de la jurisdicción de Mercedes, o 25 de mayo. Ese era un primer elemento. No, y después, mucho la población. Moreno había aumentado 93.657 habitantes y General Rodríguez 21.417. Sería la que le sigue a Moreno en crecimiento. Yo voy a esto porque hay un tema que no se habla, porque esto depende de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, del poder legislativo, la creación de nuevos juzgados y la distribución de los departamentos judiciales que involucran a varios distritos. Sí. Hay un problema que es que la confección del mapa judicial se hace con criterios exclusivamente políticos y sin ningún criterio racional. Entonces, lo racional hubiera sido que hace mucho tiempo Moreno, y en este caso General Rodríguez, incluso nosotros habíamos pensado Marcos Paz, porque era parte del segundo cordón. Y también crece mucho la población. El tercer cordón, Rodríguez Marcos Paz. Sí. Incluso en algún momento yo había hecho un estudio sobre necesidades básicas insatisfechas de esos distritos, lo que demostraba que el resto tenía una realidad social totalmente distinta. Y los jueces y los funcionarios y todos los que tenían que decidir sobre la justicia y que vivían en la ciudad de Mercedes no tenían conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo acá. Entonces, una idiosincrasia totalmente distinta a la del conurbano, a la de Moreno, pero no solo Moreno, sino General Rodríguez y Marcos Paz, que van convirtiéndose poco a poco en parte del conurbano, ya de hecho ya son además, anexo del conurbano. Por eso digo, los lobbies. Yo viví, por ejemplo, el lobby que se hizo en su momento en contra de la posibilidad de que era un tribunal de trabajo en Moreno. Pero por escrito, el Colegio de Abogados de Mercedes, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados presentaron legislatura oponiéndose a la creación de cualquier juzgado en Moreno, realmente sin ningún fundamento, pero en la presión la hacían. Pero hacían una presión y una presión absolutamente manifiesta, ¿no? ¿Podemos volver un poquito nada más? Sí. Y nos detalles o que nos cuentes sobre qué es el mapa judicial y para qué sirve. No, el mapa judicial es diseñar, así como hay secciones electorales, por ejemplo, hay departamentos judiciales. El último departamento es el de Avellaneda Lanús, que comprende justamente a esos dos distritos. El anterior fue Moreno, General Rodríguez, pero Mercedes, por ejemplo, un departamento judicial que tenía, sumando la ciudad de Mercedes, después 16 distritos. Ahora, de esos 17 distritos, 2, General Rodríguez y Moreno, tenían el 57% de población. Entonces, ahí lo que muestra la desproporción y la falta de criterio racional para hacer un departamento judicial. El departamento judicial tiene que ser un conjunto de distritos que se pueden comunicar fácilmente entre sí, y no como en el caso de Moreno, que había que viajar 70 kilómetros por lo menos, hasta la ciudad de Moreno. Y un caso emblemático, que fue el que me despertó un poco la conciencia de este problema, fue justamente cuando, antes de empezar con esta campaña, ver en el juzgado de menores de Mercedes una mujer con 8 chicos. Y pregunté de dónde viene, me dijeron de Moreno. Y dice, sí, la mayoría son de Moreno. Sí, la mayoría de los casos de menores venían de Moreno, más del 50% de los juicios laborales y las causas penales. Ahora, una mujer se trasladaba casi 100 kilómetros. En el día recorría 200 kilómetros porque tenía que viajar a lo mejor del cuartel Quinto hasta el centro de Moreno y tomar un tren que iba a Mercedes. Además, la cuestión de las distancias también es bastante absurdo, incluso teniendo en cuenta otros pueblos que por ahí no tienen la misma realidad como Moreno, como 25 de mayo, 9 de julio, que también pertenece a la jurisdicción de Mercedes. Que 9 de julio tendría más relación con Junín, tendría más lógica que estuviera ligado a los tribunales
Junín o 25 de mayo con Olavarría, que son de la 7ª sección electoral, Junín, 9 de julio la 4ª sección electoral. Sí, en general las secciones electorales tienen un poco más de racionalidad, que a veces tampoco... Ahora vos decís que el momento en el que te despertó un poco la conciencia sobre el problema y se le da inicio a una campaña, ¿por qué no nos contás un poco de qué se trató ese proceso, esa campaña, para llegar a lo que hoy es un paso más en el proceso de la construcción del Departamento Judicial de Moreno? Claro, porque lo que hay que ver en este tema es que el mayor problema era de los justiciables y no de los abogados. Porque en general había pocos estudios en Moreno, estaban organizados de tal manera que viajar a Mercedes era casi un paseo, tenían su digamos, un representante, entonces era un problema para aquellos que no tenían voz. Es decir, pero se utilizó la palanca de la Asociación de Abogados y del Colegio de Abogados para lograr que se creara el Departamento Judicial. La Asociación de Abogados es una asociación de la década del 70, se creó en el año 70, con nada más que con un criterio más corporativo. Pero después, bueno, a medida que fueron sumándose más abogados, se pensó en una apertura de la comunidad y entonces trabajar sobre este tema, que es un tema donde es necesario justamente contar con cierto apoyo político. Los intendentes, yo noté que al principio eran reacios a un departamento judicial, porque es como que no les interesa tener otro poder dentro de su distrito, ¿no? Es decir, con Rodríguez, por ejemplo, nunca logramos tener apoyo del intendente. En Moreno se logró después de contar con el apoyo de muchas organizaciones sociales. Por ejemplo, en el tema de menores hicimos una campaña de recolección de firmas donde trabajaron muchas organizaciones que estaban ligadas con la minoridad y además no existía un lobby tan fuerte como por ejemplo existió contra el Tribunal de Trabajo y los tribunales civiles. Ahí hubo oposición, claro, porque clara, claro, evidente. Primero había un problema de la ciudad de Mercedes, que prácticamente la ciudad de Mercedes, el eje es los tribunales, es la organización burocrática de la ciudad. Sí. No tiene grandes industrias ni tampoco una actividad agropecuaria como hay mucho más al interior de la provincia. Y después los estudios jurídicos que representaban en capital a las grandes empresas en los concursos, en las quiebras, en los accidentes de automóvil. Las compañías de seguro no podían mandar un abogado de capital federal a atender un tema en Mercedes, que es la competencia natural. Entonces eso generó una oposición muy fuerte. Creo que la ventaja que tenían Moreno y Rodríguez era la cantidad de población y el peso electoral que podían tener estos distritos. Era la única ventaja. Ahí influye ya lo político. Fíjense, por ejemplo, que en todos los gobiernos, militares y gobiernos democráticos, siempre han existido personajes mercedinos. Sí. En el gobierno militar había dos personajes nefastos. Videla, por ejemplo. Videla y Agosti. Y después, bueno, durante la época democrática también hubo muchos ministros de gobierno. Entonces nos encontramos con resistencia por parte de la ciudad de Mercedes y sus componentes, los estudios de abogados. Corporación. Corporación, claro. Y vos decías que en el tema de familia no encontramos tanta resistencia, ¿pero por qué? En el caso de menores, porque el caso de menores es casi una cuestión de derecho público, donde los estudios no tienen tanta cantidad de expedientes, de carpetas, y se resuelve más directamente. Es decir, son temas de menor cuantía y donde no hay cuestiones patrimoniales. No es rentable para los estudios, claro, entonces no presionaban para que lo pongan en ningún lado. Entonces se pudo, Exactamente. Existió la posibilidad de presionar para que exista primero
Mucho trabajo, poco rendimiento económico. Pero fíjense, por ejemplo, en el año, una cuestión de mercado, privó. en el año 98, después de luchar y gracias al apoyo del diputado provincial Lolo Gómez, porque después los demás legisladores no acompañaron demasiado, se logró la creación del Tribunal de Trabajo, pero no la implementación. O sea, había una partida presupuestaria para el Tribunal de Trabajo, tuvimos un ministro de Trabajo y la Producción, ¿no? Sí, Mariano West. Y nunca se pudo implementar. En los años recién ahora, 2002 y 2003, cuando fue 2005. candidato a diputado provincial, en 2003. Si nosotros decimos que Moreno durante mucho tiempo estuvo muy perjudicado por la distancia con respecto al departamento judicial, decimos que la enorme cantidad de población y la variación en la población de nuestro distrito hacía casi urgente la creación de nuevos dispositivos, que lo analizamos en todos los temas que tocamos, ¿no? Un municipio que ha quedado chico para la cantidad de habitantes que tenemos. Y decimos después que hubo que hacer muchas cosas, conseguir el apoyo de organizaciones sociales, instalar el tema con campañas, que la asociación se ponga al frente, conseguir el apoyo. Si uno mira hoy la foto estática de hoy, yo escuché al presidente del Consejo Deliberante hace muy poco plantear que, en los estudios de este canal, plantear que el intendente Mariano West iba a ser quien quedara en la historia por que sus gestiones hicieron posible la creación del departamento judicial. Y bueno, fue durante su gestión, eso es cierto. Y a mí me consta que, por ejemplo, en el tema del fuero penal, trabajó activamente. Nosotros, por ejemplo, el fiscal general, en ese momento el doctor Uncal, se resistía a descentralizar la fiscalía. Es una barbaridad que los fiscales estuvieran a 70 kilómetros de distancia y que no estuvieran en el lugar de los hechos. En Moreno, cuando Moreno tenía ya en esa época un crecimiento de la inseguridad que era público y notorio, bueno, ahí se trató de lograr descentralizarlo y activamente trabajó el intendente. La presentación del departamento, de la creación del departamento judicial la hizo en esa época la senadora Patricia Jorge. Entonces hubo un momento donde el municipio acompañó todo ese proceso, lo mismo que la universidad. La universidad fue proyecto de algunos docentes, gente que hicimos una asociación, pero sabíamos que en definitiva el poder político tenía que en algún momento acompañar porque hay una cuestión presupuestaria que si no se puede realizar. Y eso, bueno, eso yo creo que fue positivo, ¿no? Y la actual situación de nuestro departamento judicial, que se pone en marcha, pero como que falta muchos más organismos. Lo que pasa es que se pone en marcha con un proyecto que ya tiene 20 años de antigüedad y todavía no está completo. Por ejemplo, yo te decía del contencioso administrativo. El contencioso administrativo trata todos los temas que están vinculados, por ejemplo, con la vía recursiva de supongamos, una cesantía en la municipalidad. Es decir, una persona que queda cesante, por supongamos, cuestiones políticas, ha sido muy común. Ha habido muchos casos donde han tenido que reintegrar a empleados municipales. Le queda la instancia de la justicia en un contencioso administrativo. Entonces, el tema de una habilitación. Una clausura, por ejemplo, una habilitación. Un caso que antes lo resolvía directamente la Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que evidentemente con la cantidad de expedientes que tenía, por ejemplo, una licitación, la licitación de la basura. Por ejemplo. Hay una impugnación. Sí. A propósito, no hubo ninguna, ¿no? A partir de dos hechos absolutamente irregulares que hubiera costado la cabeza a cualquier intendente. Claro, pero porque, bueno, ya sabemos cómo son estas licitaciones. Sigamos. Una licitación. Bueno, eso sería muy importante que existiera en el departamento judicial. Y después temas pendientes como es la existencia de cámaras, porque la única manera de resolver rápidamente la aprobación de la ley, que bueno, la aprobación de la ley también
estuvo vinculada a una cantidad de circunstancias políticas. Por ejemplo, yo decía a veces se da como en la ley del caos, ¿no? De pronto algo que ocurre en otro lugar produce efectos impensados en este lugar. El gobernador Solá, en la época que se presentó el proyecto, que el proyecto fue apoyado por muchas organizaciones, el obispado tuvo una participación muy activa, en la época estaba el obispo Fernando Galló. Los distintos bloques se habían manifestado de acuerdo porque además la lógica indicaba que tenía que ser así, pero el gobernador no quería saber nada. Gana el obispo Piña en Misiones. Néstor Kirchner lo llama a Solá y le dice: mirá, flaco, olvídate de la reelección. Sí, aclaremos que el obispo Piña ganó un referéndum en la provincia de Misiones antes de 2007, claro, 2006, para evitar la reelección indefinida de Rovira, que era el gobernador de aquel entonces, PJ misionero, ¿no? Y lo tenemos a Funes, el memorioso. Y eso fue lo que evitó que Felipe Solá buscara una reelección. Claro, entonces Felipe Solá, lo único que le quedaba era quedar bien con la gente de Moreno. Vino, hizo un anuncio acá, junto con Moyano y otros más, anunciaron que se creaba el departamento judicial. Felipe Solá se resistía a la creación del departamento judicial. Sí, además Felipe Solá que está con Massa ahora, y Massa habla de la descentralización de la justicia y la creación de departamentos judiciales. Importante. Hombre de Mercedes, Felipe también, ¿no? Hay que decirlo. Para ver cómo se van reiterando los personajes a lo largo de la historia. Nos vimos beneficiados por un hecho totalmente aleatorio. No hubo decisión política. La decisión política real era la de no favorecer la creación del departamento. Claro, por eso. Había que crear las condiciones hasta que incluso tener los dictámenes ya de 3 comisiones que intervenían, hasta hicimos toda una movilización, todo demás, pero sabíamos que la traba estaba en el gobernador. Tenemos unas plaquitas, ¿no?, que muestran un poco qué es lo que tenemos en la actualidad, es decir, a qué se llegó a partir de esta decisión y podemos hablar de una escasa decisión política de llevar adelante todo este proyecto, ¿no? Exacto. Si el señor director nos puede poner al aire las 3 placas que se refieren justamente a cuáles son los organismos del Poder Judicial de Moreno. Y en la primera placa tenemos el fuero penal. Fuero penal que seguramente que se ha desarrollado más, seguramente por la conflictiva particular de nuestra zona. Sí. 3 defensorías de mayores, 2 defensorías de menores, 2 patronatos deliberados, y en la placa siguiente podemos ver la parte que tiene que ver con el juicio propiamente penal, por lo menos la parte de instrucción, que las unidades funcionales, que son las UFI, las fiscalías, unidades funcionales de investigación, esta sí hay, digamos, hay una dotación que no sé si es suficiente. No, yo creo que ya es insuficiente. Una UFI de menores y los respectivos juzgados de garantías, que sirven justamente como supervisores, vamos a decirlo en idioma llano, de todas las medidas que se toman en la Fiscalía de controlar la legalidad del proceso. Vos decís el juzgado de garantía. Los juzgados de garantía. Sí, el juzgado es el juez que en definitiva decide, porque el fiscal lo que hace es dictaminar, es decir, elevarle al juez su opinión con respecto a la acusación. El juez de garantías es el juez que tiene que resolver, o sea que es como es decir, el juez antes cumplía un poco las funciones también que cumplía el fiscal, ahora que se ha dividido. Yo hay un tema que he empezado a hablar y que no quiero dejarlo pasar, que me parece muy importante, es la posibilidad de la creación del fiscal general. Todavía estamos dependiendo del fiscal general de Mercedes, y el fiscal general supervisa, incluso se puede abocar algunas causas, como muchas causas que han tenido trascendencia pública, directamente, y entonces el fiscal general es una pieza fundamental. Tampoco tenemos una fiscalía de delitos complejos en Moreno.
No, tampoco. Tampoco la tenemos. Es decir, que cualquier situación de ese tipo... Todavía tenemos que viajar en Mercedes. No. Se hacen cargo las fiscalías locales con todas las otras causas. Con todas las limitaciones que tiene y el abarrotamiento de causas existentes. Lo que también vemos una falta en materia penal es de la etapa del juicio oral. Es decir, una vez terminada la instrucción, esto sale de Moreno. Claro, sí, el tema de las cámaras es tanto un problema en civil como en penal. Yo creo que eso hay que hacer una campaña fuerte para terminar de configurar, más allá de que aún creo que hay que crear más fiscalías, pero eso depende del poder político. Yo estuve hace poco en La Plata cuando juraron los fiscales y había otros lugares como Loma de Zamora donde hay una desproporción de la cantidad de fiscales que tienen algunos distritos del sur con respecto a nosotros. Sobre todo esa desproporción. Debería haber un criterio, hasta una ley que estableciera una relación entre población, necesidades básicas insatisfechas y determinados fueros. ¿Quién se carga de ese criterio hoy en día? No hay criterio. Por eso es el mapa judicial que votan. Okay. Es el mapa judicial que votan. Sí. Yo, por ejemplo, cuento la anécdota. Yo estuve trabajando con el tema del mapa judicial, asesorando, y lo único que logré, algo que era completamente obvio, que el tercer tribunal de menores, el número 3, tuviera asiento en Moreno. Eso fue lo único favorable a Moreno que dictó la comisión de mapa judicial, que se reúne en determinados lapsos y claro, con intereses de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner a veces el foco también en el Poder Legislativo, claro, cómo se tratan estos asuntos, no dejarse llevar por las campañas políticas. Nos queda una plaquita, ¿no? La tercer placa que se refiere a los juzgados de familia, los juzgados de trabajo y civil y comercial. Bueno, en familia tenemos 2 juzgados. En Mercedes había tribunales de familia, ¿verdad? Acá pasaron a ser juzgados unipersonales, sí. Que tienen una jerarquía... No, es lo mismo, nada más que el tribunal estaba compuesto por 3 jueces y ahora es un juez que está a cargo de todo el tribunal. Yo quisiera también agregar un tema sobre la defensoría. Las defensorías todavía no están bien implementadas, dependen de la procuración, y el Colegio de Abogados está haciéndose cargo de atender muchos casos, sobre todo alimentos y casos de familia, y consultas. Está atendiendo más de 150 personas por día, porque todavía desde La Plata no han terminado de implementar un sistema donde haya un defensor rentado para atender a la gente en las consultas y también en el patrocinio letrado en algunos casos particulares, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de personas de escasos recursos, Claro. Porque el abogado cuando jura se compromete a atender estos casos, es parte del juramento de los abogados. O sea que tiene obligación. Es un cargo. Es un cargo que tienen todos los abogados de atender a personas de bajos recursos. Nos vamos a la segunda pausa, así volvemos con el cierre del programa. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta.
Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Bueno, frente al tiempo que apremia, porque nos quedan muy pocos minutos de programa, hablamos de las dificultades para acceder a la justicia, hablamos de el proceso de construcción de nuevas instancias judiciales en Moreno, y también las describiste vos, Charlie, como aún incompletas. Sí, no, por supuesto. Como muchísimas leyes, cuando se sancionan ya han perdido la vigencia o por una actualidad que debían tener en el momento que se presentó el proyecto. Y este es el problema, es ya un atraso de 20 años, porque en realidad todo esto comenzó un poco la campaña por el Departamento Judicial cuando se nombró al juez Radrizani, que se lo nombró de la mano de Mariano Güez en contra de la opinión que había dado en su momento la Asociación de Abogados para formar una terna. Año 96, para situarnos. Exactamente, sí. 96. El juez Radrizani es el que se tuvo que ir en el medio de sucesivos escándalos por estafas con respecto a las propiedades. Y el tema de la tierra en general. El tema de la tierra y viviendas. Sí, fue lo que se probó cierta ineficiencia y desborde absoluto. Por eso, lo que era el juzgado de paz ahora está reemplazado por 2 civiles y 2 familias, que pronto van a ser también colapsados si no seguimos avanzando. Y frente a esto, vos decís que es una instancia que se crea ya con 20 años de atraso, porque hace 20 años este proyecto debía haberse aplicado. ¿Qué caminos debieran emprenderse ahora? Si hoy tuviéramos que hacer una campaña para mejorar el sistema judicial en Moreno, ¿qué es lo que, en tu opinión, qué es lo que debiéramos solicitar? ¿Qué es lo que le falta al Departamento Judicial de Moreno? Lo que le falta esencialmente es esto que yo decía, y creo que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en crear la Fiscalía General, crear las cámaras y completar definitivamente el perfil de un departamento judicial. Pero por supuesto, mirando estas estadísticas poblacionales, la dinámica de un departamento judicial del conurbano tiene que ser mucho mayor a la dinámica del interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, constantemente, por ejemplo, el tema de las fiscalías tiene que ser una ampliación constante de las fiscalías. Claro, no hace falta esa dinámica en Bragado, en Chivilcoy, en 9 de julio. En cambio, Moreno sí, es necesario. Es un proceso de descentralización, pero también de actualización de las necesidades que existen en estos distritos mientras sigan teniendo una tasa de crecimiento tan elevada. Claro. Rodríguez incluso tiene una tasa de crecimiento poblacional mayor que la de Moreno. Y tiene, estadísticamente, por ejemplo, tiene mayor estadística en el 2012 de homicidios dolosos que Moreno. Es decir, hay un crecimiento de delincuencia también y de todos lo que trae una desorganización de un distrito en crecimiento que no tiene las instituciones acorde con ese crecimiento. Claro. Y vos decías recién fuera de cámara que las decisiones políticas que se toman en torno al Poder Judicial en concreto no tienen mucho que ver realmente con un análisis de la situación, sino que con otras cuestiones en las que el intercambio político tiene un valor preponderante. Intereses electorales, a veces intereses económicos. Claro.
Hay que convencer a los diputados provinciales en su conjunto, a los legisladores, diputados y senadores, de que vayan pensando a la hora de construir instancias judiciales en las necesidades de la población y no quizás en cómo trocar un proyecto por otro, una obra por otra, un departamento judicial acá por un departamento allá. Se planteó con las universidades exactamente lo mismo, ¿no? Esto, bueno, exacto. Se van a construir determinadas universidades, entonces, bueno, si le construís la Universidad Merlo y le sacás el CBC, que se apruebe finalmente el proyecto de la Universidad Nacional de Moreno. Sería interesante poder lograr que nuestros representantes en los espacios legislativos tengan más en cuenta lo que sucede en los territorios que la propia bien llamada rosca interna de las cámaras. Incluso desde el punto de vista electoral también los legisladores podrían ser un poco más pragmáticos, son pragmáticos, pero un poco más pragmáticos en el sentido de que, no, pero por ejemplo, pero podrían ser pragmáticos para los demás y no les perjudicaría a ellos. Por ejemplo, avanzar con el tema de Moreno, por ejemplo, porque hay mayor cantidad de población en Moreno que en 25 de mayo que en 9 de julio, así que le conviene hasta electoralmente también a los legisladores provinciales ponerse del lado de la gente de Moreno y descentralizar el sistema judicial. Seguro. Esperando haber aportado algo a la salida de la confusión que muchas veces existe con respecto a la posibilidad de vincularse con la justicia. Hay mucho miedo, mucho desconocimiento, mucha distancia a veces entre nuestros vecinos y los espacios institucionales que tienen que proveernos de justicia. La política, como bien decía Charlie, tiene muchísimo que ver con las decisiones que se toman en el orden de la justicia, así que hay que también empezar a poner a la justicia también como un factor político dentro del debate y a discutirla en términos de decisiones que se toman desde los ámbitos políticos. Nos vamos, nos queda nada de tiempo, ¿no? Nos vamos. Hasta la próxima.